segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas, luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Esta es la palabra del Señor. Y estamos en esta serie que hemos titulado Creer en tiempos de incredulidad, donde estamos reflexionando acerca de los ministerios de los profetas Elías y Eliseo. Y recuerden que los profetas Elías y Eliseo vivieron en una época muy oscura del pueblo de Israel, donde reinaba, ¿quién? En el reino del norte reinaba Acab, ¿verdad? Y se había casado con Jezabel, una sidonia, una fenicia, que no solamente vino a casarse con Acab, sino que también trajo a quienes, trajo a sus dioses, lo que hizo que el pueblo de Israel cayera en una gran idolatría, que llevó esto al pueblo de Israel a adorar a dioses falsos. Y fue precisamente en ese contexto de pluralismo religioso y de incredulidad que Dios levantó a los profetas Elías y Eliseo para llamar al pueblo al arrepentimiento. Entonces, realmente los libros, el primer libro y el segundo libro de Reyes, que realmente es un solo libro, el propósito de este libro es llamar al pueblo al arrepentimiento. Este libro fue escrito durante el exilio, mientras el pueblo de Israel se encontraba ya en Babilonia o en Siria. Y entonces esta carta fue escrita para que ellos recordaran que lo que estaban viviendo en ese momento no era porque las circunstancias fueran malas, no era porque Dios fuera malo, sino porque ellos se habían alejado del Señor. Y a través de estas cartas ellos pudieran ver que lo que realmente necesitamos, a pesar de las diferentes voces que están a nuestro alrededor intentando conquistar nuestro corazón, lo que en verdad necesitamos es volvernos a nuestro Dios. Eso es el motivo de estos libros. Y si lo pensamos bien, nosotros no vivimos en un contexto tan distinto en el que vivían las personas que estaban leyendo este libro. También vivimos en una época de pluralismo religioso, ¿están de acuerdo? Donde cada quien puede tener su Dios, o a lo mejor ya no le llamamos Dios, pero le llamamos verdad, ¿están de acuerdo? Cada quien puede tener su verdad y seguir su verdad, seguir su corazón, seguir lo que le hace feliz. La gente dice: no hay una verdad absoluta, cada quien tiene su propia verdad, cada quien puede hacer lo que quiera. Pero cada vez que dice alguien eso de que cada quien puede hacer lo que quiera, hay una contradicción muy grande en esa idea, ¿están de acuerdo? Porque dicen cada quien puede hacer lo que quiera, mientras ¿qué? Mientras no le haga daño a nadie. Pero eso es posible. Es posible que lo que tú y yo hagamos, porque tú y yo somos personas que fuimos diseñadas para vivir en comunidad, para vivir alrededor de otras personas. No hay forma que lo que tú hagas o dejes de hacer, eso no afecte positiva o negativamente a otros. ¿Están de acuerdo? Y acerca de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Porque el sermón de esta mañana trata de cómo deberíamos de tratar a los vulnerables, de cómo lo que hacemos o lo que no hacemos en favor de los vulnerables les afecta positiva y negativamente.
¿Qué hacemos con las personas que están en necesidad? ¿Qué lugar tienen las personas en necesidad dentro de la fe cristiana? La historia de hoy gira alrededor de una viuda. Y una viuda en el mundo antiguo, si hoy ser viuda en este mundo es algo difícil, en este tiempo, en el mundo antiguo, era lo más difícil que había. Era el ejemplo perfecto de vulnerabilidad. Una viuda era una persona sin poder, era una persona sin voz, sin protección. Y además se nos dice que esta viuda era muy pobre, no tenía nada. Su esposo se había muerto y además ¿qué? Estaba endeudada. ¿Cómo deberíamos de reaccionar las personas que tenemos nuestra fe puesta en el Dios de la Biblia, en el Dios verdadero, ante estas personas que están en necesidad? Vamos a reflexionar en eso con ayuda de los siguientes 3 puntos. Punto número 1, el llanto de la viuda. Punto número 2, la respuesta de Eliseo. Y punto número 3, la provisión de Dios. El llanto de la viuda, la respuesta de Eliseo y la provisión de Dios. Punto número 1, entonces, el llanto de la viuda. Fíjense, ahí en el versículo 1 se nos dice que esta viuda era esposa de un profeta que formaba parte de una comunidad de profetas. Recuerden que en los tiempos de Eliseo, Dios había preservado a un grupo de profetas que no se habían arrodillado ante Baal y los había preservado para que pudieran, ¿qué? Pudieran dar a conocer al pueblo de Israel el Dios verdadero, pudieran llamarlos al arrepentimiento. Entonces Elías era el líder de esta comunidad de profetas y uno de estos líderes murió y justamente es de su viuda de la que habla la historia que estamos leyendo el día de hoy. Entonces esta viuda se acerca con Eliseo y le dice: mi esposo ha muerto, pero usted sabe que él era fiel al Señor. Y ahora tenemos una deuda y viene nuestro acreedor y viene a llevarse a nuestros hijos como esclavos. Eso era lo que pasaba en el tiempo antiguo. Si tú tenías una deuda, alguien tenía que pagar, ¿están de acuerdo? ¿Y quién pagaba? Entonces ahora tus hijos se convierten en mis esclavos hasta que paguen tu deuda, hasta que terminen de pagar todo lo que me debes. Esa es la situación en la que se encontraba esta viuda. La viuda era una de las personas más vulnerables que existían. Las viudas en el tiempo antiguo eran de las personas más vulnerables que existían. Y por eso en la ley de Moisés había tantas leyes, había tantos mandamientos en favor de las viudas y de los huérfanos, porque en esta época no había IMSS Bienestar, ¿están de acuerdo? En esta época no había esas cosas, que no sé si ayuden mucho en este tiempo, pero bueno, no había IMSS Bienestar ni nada de eso. Entonces, ¿quién se iba a hacer cargo de esta mujer y de sus hijos? ¿Quién iba a velar por ellos? Así que vemos esta viuda clamando por ayuda, vemos el llanto de esta viuda. Y lo que tenemos que entender en este primer punto acerca del llanto de esta viuda es que esta tragedia no es solo algo por lo que debemos sentir lástima. Esta tragedia no está en nuestras Biblias, y las tragedias a las que nos enfrentamos y vemos a diario no están para que sientas un poco feíto en tu corazón. No están para eso. No solamente una historia triste, sino que esto nos recuerda que vivimos en un mundo quebrantado, en un mundo donde hay injusticia, en un mundo donde personas son vulneradas. Y entonces alguien tiene que impartir justicia. Alguien tiene que traer una solución a este problema. ¿Cómo responde Eliseo a la necesidad de la viuda? Fíjense, Eliseo podría haberle dicho: oye, espérame tantito, pero ¿por qué no ahorró tu marido? ¿Por qué no fue una persona responsable? Hay muchas personas que se queman las pestañas, que trabajan muy duro, y a ti nada más se te ocurre venir y levantarme la mano para ver cómo te ayudo. ¿No habrá gastado de más tu marido? A ver, ¿cómo quiere un profeta? ¿Qué tiene de espiritual eso de estar endeudado, de tener deudas? ¿Qué tiene que ver eso con llevar una administración fiel de las finanzas de manera cristiana? ¿No les han hablado de eso? ¿No tomó tu esposo el curso de finanzas cristianas? Oye, ¿qué pasó aquí? Tienes que tener un dinerito ahorrado para las emergencias. ¿Cómo que no ahorraste? Tampoco Eliseo le dijo: oye, yo soy profeta, ando de un lugar para otro, soy una persona itinerante, soy un predicador itinerante, ¿qué quieres que yo haga? Yo no tengo dinero para ayudarte.
¿Acaso Eliseo le respondió, ¿es mi problema? Porque a veces pensamos eso, ¿verdad? Cuando vemos a alguna persona en una situación difícil. ¿Eso es mi problema? ¿Es mi problema mi vecino? ¿El problema de los pobres que están cerca de mí es mi problema? ¿El problema de las personas en situación de calle es mi problema? ¿El problema de una persona que perdió su trabajo y ahora tiene que pagar sus deudas porque la renta sigue cobrándose aunque tú tengas o no trabajo? ¿Eso es mi problema? Esta persona que está pasando por esta circunstancia difícil, ¿eso es mi problema? ¿Eso tiene que ver algo conmigo? ¿Es nuestro problema? ¿Qué piensan? ¿El problema de los demás es nuestro problema? Y aquí es donde este texto choca directamente con nuestra cultura, porque vivimos en una época de relativismo moral, en una época en la que el valor alto parece ser la libertad individual. ¿Están de acuerdo? Donde se nos dice que lo más importante es ¿qué? ¿Qué nos dice en este tiempo la sociedad que es lo más importante el día de hoy? ¿Qué? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué tienes que buscar? ¿Qué es lo que escuchas todo el tiempo que tienes que buscar? ¿Qué? La felicidad. Lo que tienes que buscar es la felicidad, ¿estás de acuerdo? Lo que tienes que buscar es la plenitud, sentirte cómodo. Y si algo no te da paz, ¿qué tienes que hacer? No involucrarte o dejar eso que no te da paz, porque aquí lo importante es que tú estés bien contigo, que estés cómodo, que te dé paz, que te haga sentir bien. Y la pregunta aquí es, ¿a quién le gusta atender a la gente pobre? ¿Quién dice hoy, esta mañana, atender a la gente pobre, vulnerable, es lo que me hace más feliz? Es mi pasión, atender al vulnerable. ¿Quién dice eso hoy, esta mañana? Alguien seguramente está pensando, la verdad, a mí no me gusta atender a la gente pobre, me incomoda, no me gusta ir a donde viven, no me gusta cómo huelen, no me gusta estar con ellos. No es mi problema, ¿es mi problema? No, no es mi problema, esto no me hace sentir feliz, no me hace sentir en paz, entonces, ¿por qué tendría yo que hacerlo? Esto no me apasiona, ¿por qué tendría que hacerlo? ¿No lo lógico es hacer lo que nos apasiona y lo que no nos apasiona dejarlo a un lado? ¿No nos dice eso la sociedad en la que vivimos? Eso sería lo que deberíamos de hacer como buenas personas modernas, seculares, relativistas, agnósticas, pluralistas e incluyentes que somos en esta sociedad. Hacer lo que nos hace feliz, mientras que no le hagamos daño a nadie. Ajá, sí, claro. Fíjense, ¿con qué fundamento deberíamos de ayudar a las personas que están pasando por una situación difícil? ¿Por qué nosotros deberíamos de solucionar el problema de las personas? Y la respuesta favorita a esta pregunta de las personas seculares, de las personas que no tienen la fe cristiana, es que todo ser humano tiene dignidad. ¿Han escuchado eso? Por eso deberíamos de ayudar a los pobres, porque todo ser humano tiene dignidad. Pero piénselo, si no hay un Dios que nos haya creado a su imagen y semejanza, si no existe eso, si eso es un mito de la religión cristiana y de la cultura occidental judeocristiana, entonces, ¿qué hace diferente a un hombre de un perro? ¿Qué hace diferente a un hombre de un animal? Fíjense en estas palabras de Carl Becker. Carl Becker es un historiador estadounidense, desde luego que es ateo, y fíjense lo que dice, que es su nombre. Dice, el ser humano es poco más que un depósito fortuito en la superficie del mundo, arrojado entre dos edades de hielo por las mismas fuerzas que oxidan el hierro y hacen madurar el maíz. ¿Les gusta esta definición del ser humano? ¿Qué es el ser humano según Carl Becker? ¿Qué es? Simplemente polvo cósmico que por azares del destino se unió y formó una persona. Pero si solamente estamos aquí por el azar, si solamente estamos aquí por casualidad, simplemente porque nos tocó vivir y nacer en este tiempo, ¿por qué deberíamos de pensar que ayudar a las personas es algo importante? ¿Por qué deberíamos de pensar que la vida de una persona es valiosa y no se compara a la de cualquier tipo de animal? Fíjate, si no crees en la existencia de Dios, entonces es un mito pensar que los humanos tenemos dignidad o valor, que somos diferentes a cualquier otro animal. No somos diferentes a un perro si Dios no existe, somos como perros, ¿les parece? Bueno, ya algunos tratan a los perros como a humanos, pero no, eso no es así, eso no es cierto. En un mundo donde reina la ley del más fuerte, ella es pobre y tú eres rico, se acabó, ¿estás de acuerdo? Acéptalo.
A alguien le tocó ser rico y a alguien le tocó ser pobre, ni modo, así es la vida, ¿no? Supéralo. Algunos animales son felices y otros no lo son, ¿están de acuerdo? Algunos animales son ricos y no solamente les dan sus croquetitas, les dan ¿qué? Su pollito con sus verduritas. ¿Y qué más les dan a sus perritos? A ver, cuéntenme. Bueno, a algunos animales les va muy bien en esta vida y otros animales son pobres, ¿están de acuerdo? Tienen que andarse alimentando de las vomitadas de los borrachos, ¿sí o no? Así es la vida, ¿están de acuerdo? Así es, así nos tocó vivir. Algunos animales están sanos, otros son enfermos, así es el mundo. Hay personas ricas, hay personas pobres, hay personas que pueden comer bien y escoger un restaurante bueno al que ir a comer, hay otros que tienen que estar mendigando comida o buscando en el basurero, hay personas que tienen salud y nunca se enferman, hay quienes no salen del seguro social, así es la vida, ¿están de acuerdo? Así nos tocó vivir. Pero dice, el cristianismo nos da un panorama radicalmente distinto. Fíjense, los cristianos creemos que cada persona tiene valor porque ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Por eso cada persona vale, por eso cada persona importa, por eso cada persona tiene dignidad. Los seres humanos no somos como animales, los seres humanos valemos más que los animales porque fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de nuestro Creador. Eso es lo que hace digno. Cualquier otra explicación que escuches en este mundo es una explicación sin fundamento, que siempre va a tener un problema. La única explicación que nos hace entender por qué deberíamos de vivir vidas en beneficio de otros, cuando eso no me hace sentir cómodo, cuando eso no me hace sentir feliz, cuando eso no me hace sentir realizado y eso no me hace sentir paz, es porque la otra persona vale la pena, porque la imagen de Dios, la imagen del Dios que tú y yo adoramos está en ella y por eso nos debería de importar. No por su utilidad, no por su nivel económico, no por su educación, no por su capacidad, sino porque fue hecha a imagen y semejanza del Dios que la creó. Tu valor no tiene que ver con lo que le aportas a esta sociedad, tu valor no tiene que ver con tus capacidades, tu valor tiene que ver con el hecho que fuiste hecho a la imagen de Dios. Eliseo es un hombre de Dios que sabe que la viuda tiene dignidad porque fue creada a la imagen del Dios que él seguía y que él predicaba, y esa es la razón por la cual le ayuda. Entonces fíjense, si tú y yo somos seguidores de Cristo y nos encontramos con alguien en situación como la de la viuda, como la de un pobre, como la de un oprimido, y decides ayudar, eso no es simplemente caridad. Cuando la Biblia nos llama a ayudar al vulnerable, eso no es simplemente caridad, porque caridad es opcional, ¿estás de acuerdo? Caridad es que te sobró un poquito y entonces tú le das de ese poquito que te sobró, pero no. En la Biblia, ayudar al vulnerable se le conoce como justicia. No es caridad, es justicia. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra justicia? No me digas que se te viene a la mente Batman, pero es probable que se te venga a la mente Batman, porque pensamos que eso es justicia, pelear contra el crimen, pelear contra la maldad. Pero justicia en la Biblia también tiene que ver con el hecho de luchar contra la desigualdad. Que si yo tengo mucho, no es porque yo me lo haya ganado. Que si yo tengo mucho, no es porque yo sea mejor que otros. ¿No se dan cuenta que muchas cosas de las que tenemos y de las que podemos disfrutar el día de hoy están fuera de nuestro control? Está fuera de tu control que hayas nacido en México en siglo XXI y que no hayas nacido en Gaza en siglo XXI. ¿Estás de acuerdo que eso está fuera de tu control? ¿O eres mejor que los que están en Gaza? ¿O eres mejor que los que están en Palestina? ¿O eres mejor que los cristianos que están asesinando en Nigeria? No. ¿Por qué estamos aquí? Porque el Señor quiso, ¿estás de acuerdo? Bueno, algunos dicen, es que yo soy muy inteligente. Déjame decirte eso, déjame decirte esto, ¿de quién depende que tengas la inteligencia que hoy tienes? La inteligencia es un regalo, ¿están de acuerdo? A algunos Dios les permite nacer con un IQ diferente que al de otros.
Y si tú tienes más dinero, si tú tienes más inteligencia, si tú tienes más privilegios, eso no es para que digas, bueno, pues así me tocó vivir a mí y ya ni modo. No, es a ti el Señor te ha dado diferentes características para que puedas administrar lo que tienes y puedas pensar en el vulnerable. Y que tú seas la voz, las manos, la boca del Señor y puedas ver por aquellos desvalidos, por aquellos que menos tienen. Eso es hacer justicia, no es caridad, es lo justo. ¿Se acuerdan ahorita del texto que acaba de leer Juan? Este texto, ¿verdad? Que dice que el Señor cuando Jesús venga por segunda vez, va a separar a las ovejas de las cabras y a las ovejas les va a decir, ustedes van a venir a mí al reino eterno porque me dieron de comer cuando tenía hambre, porque cuando tenía necesidad me vistieron, porque me cuidaron cuando estaba enfermo. ¿Y qué respondieron esas personas? Oye, pero ¿cuándo hicimos eso? Bueno, cuando hicieron esto por su prójimo, por el pobre, por la viuda, por el huérfano, por el necesitado, por la persona en situación de calle, es como si lo hicieran para mí. Y luego dice esta palabra al final, aquellos que no hicieron esto irán al castigo eterno y aquellos que ayudaron a los vulnerables, dice, y los justos heredarán la vida eterna. ¿Por qué somos justos? ¿Porque hacemos obras buenas? ¿Porque nos portamos bien? Aquí dice los justos, ¿se están dando cuenta que dice que los justos son los que van a ir a la vida eterna? Y dice que los justos son estas personas que ayudaron al pobre, al desvalido. Eso quiere decir que la justicia es algo que ganamos, nuestra justificación es algo que ganamos porque hacemos buenas obras. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? Bueno, no me acuerdo el capítulo, estoy entre el 3 y 4, pero al final dice, el justo vivirá por la fe. Lo que nos hace justos delante de Dios no es lo que hacemos, es lo que creemos. Sin embargo, lo que creemos tiene implicaciones ¿en qué? En lo que hacemos. Por eso aquí está diciendo los justos, no por lo que hacen, sino por lo que creen. Y lo que creen los ha llevado a vivir vidas en beneficio a otros. Los justos, hacer justicia, dar a otros de lo que hemos recibido. ¿Se dan cuenta? Fíjense, el pastor Tim Keller en su libro Justicia Generosa explica esto. Dice, en la Biblia, cuidar al vulnerable se llama hacer justicia, porque la justicia no es solo castigar al malo, sino dar a las personas lo que se les debe, como portadoras de la imagen de Dios. El vulnerable está expuesto a ser aplastado por la vida y Dios espera que su pueblo se ponga de su lado, no por lástima, sino porque es lo correcto. Y cuando lo hacemos, no estamos jugando a ser salvadores, estamos reflejando al Salvador que se puso de nuestro lado cuando éramos los más vulnerables. Cuando hacemos justicia, estamos recordando la justicia que fue hecha en favor nuestro. Eso es lo que está diciendo Tim Keller. El llanto de la viuda no es solo una escena triste, es un grito que nos despierta, es un grito en la noche que interrumpe nuestra comodidad, nuestro ensimismamiento, nuestra indiferencia. Y cuando vemos gente viviendo en la calle, cuando vemos a personas oprimidas, cuando vemos al migrante, cuando vemos necesidades reales y respondemos, eso no es caridad, eso es justicia. No es algo por si te sobra tiempo, es algo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque estamos hechos a la imagen de Dios, porque ellos están hechos a la imagen de Dios y es lo justo. Esto es lo que encontramos en el llanto de la viuda y esto es el primer punto. Punto número 2, la respuesta de Eliseo. Ahora, uno de los principales cuestionamientos que surgen en nuestra mente cuando pensamos en ayudar a otros es este. ¿Está bien? Voy a ayudar a una viuda, voy a gastar mi dinero, mi tiempo, mi esfuerzo en ayudar a una viuda. Pero ¿qué creen? Hay otras 50 viudas como ella. ¿Quién va a ayudar a esas otras 50? Yo ya me hice cargo de una, pero ¿quién va a ayudar a esas otras 50? Está bien, voy a ayudar a las personas en situación de calle, pero hay otros cientos como ellos. Tal vez yo puedo alcanzar aquí a los de la colonia Mixcoac, pero por más que yo trabaje aquí en la colonia Mixcoac, van a seguir viendo personas en situación de calle. ¿Qué sentido tiene? ¿Realmente estoy haciendo alguna diferencia con lo que estoy haciendo? Déjenme decirles sí vale la pena.
¿Vale la pena hacer una feria del Día del Niño? ¿Vale la pena hacer una escuelita bíblica de vacaciones? Cuando a lo mejor solamente vamos a lograr impactar una familia, cuando de la escuelita bíblica de vacaciones solamente una persona que ni siquiera vino a la escuelita bíblica de vacaciones, que a veces viene, que a veces no viene, que vemos cómo está sufriendo con sus adicciones. ¿Vale la pena eso? Déjame decirte que sí. Déjame decirte que vale toda la pena gastar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, quienes somos, para poder impactar la vida de una persona, porque eso es un fin en sí mismo. Poder ser de bendición para alguien es un fin en sí mismo. Y cuando pensamos en esto, me acuerdo de las palabras de Jesús ahí en Marcos capítulo 14, 7. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús ahí en Marcos 14, versículo 7? ¿Por qué no vamos rápidamente allá? Marcos capítulo 14, versículo 7. Fíjense lo que dice. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Fíjense, la idea de hacer justicia, la idea de ayudar al necesitado y al vulnerable nunca ha sido erradicar la pobreza por completo. Nunca ha sido erradicar la desigualdad por completo. ¿Están de acuerdo que de este lado de la eternidad eso es algo que nunca vamos a alcanzar por completo? Y Cristo mismo lo sabía. ¿Están de acuerdo? Que Cristo, que nos envía a ayudar al vulnerable, nos dice: a los pobres siempre los van a tener y van a poder servirlos cuando quieran. Es decir, la pobreza no se va a acabar, pero ayudar a una persona, hacerle bien a alguien, eso es algo importante, eso es algo bueno. Ahora recuerden lo que sucede en Lucas capítulo 4, que es un texto en el que reflexionábamos hace algunas semanas. Vamos ahora, estamos en Marcos, muevan sus Biblias hacia adelante y vamos a Lucas capítulo 4, versículo 18. Y este es el famoso texto donde Jesús entra a la sinagoga y toma el libro de Isaías, el rollo del libro de Isaías, y lee esta porción del libro de Isaías ahí en Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Y después de leer esto dijo: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Yo soy el que ha sido ungido por el poder del ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para traer libertad a los cautivos, para traer libertad a los oprimidos, a los pobres, a los vulnerables, y a pregonar el año del favor del Señor. ¿Saben ustedes qué era el año del favor del Señor? ¿Qué era el año del favor del Señor? ¿Alguien sabe eso? Es muy importante entender qué era el año del favor del Señor. Dios le pidió al pueblo de Israel que 6 años trabajaran la tierra y el 7º año dejaran descansar la tierra, es decir, que no trabajaran la tierra, que ese año fuera un año de descanso, que disfrutaran de los productos de la tierra. Pero no solamente de eso se trataba el año del favor del Señor. Resulta que si alguien tenía una deuda y pasaban 6 años, o dentro de este rango de 6 años, y no podía pagar su deuda, ¿qué pasaba en el año 7? Se le metía a la cárcel. ¿Qué? ¿No suena eso el año del favor del Señor? ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasaba con las deudas de esta persona? ¿No estaría padre? Unos 6 años aguantando esta deuda y al 7º se saldó la deuda. Eso estaría padre. Fíjense lo que dice aquí Jesús: yo he venido a anunciar el año del favor del Señor. El año donde no importa lo que hayas hecho, no importa en lo que le hayas regado, no importa en lo que hayas fallado y hayas dejado de hacer. Es el año del perdón, es el año del favor. He venido a traer vista a los ciegos, he venido a traer salvación a los pobres, a los vulnerables. El año del favor del Señor. Eso anuncia Cristo. A eso fue ungido Cristo por el Espíritu Santo, anunciar el año del favor.
El año del favor del Señor es otra manera de hablar del shalom de Dios. Cuando hablamos del shalom de Dios, normalmente lo traducimos con ¿qué? Cuando traducimos la palabra shalom, ¿cómo la traducimos? Paz. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en la paz, simplemente pensamos en la ausencia de la guerra, pero eso no es la traducción correcta para la palabra shalom. La palabra shalom es estar completamente pleno, estar tranquilo, que nada me preocupe, estar en paz, disfrutar de justicia, disfrutar de cosas buenas, disfrutar de restauración. Eso es lo que ha venido a pregonar el Señor: paz, tranquilidad, restauración. Es el cielo mismo irrumpiendo en el mundo. Por eso vino Jesús. Él es la personificación de la misericordia de Dios, que ha venido a la tierra para decir: voy a liberar a mi pueblo. Y si tú y yo somos seguidores de Cristo, entonces todo lo que tú y yo hacemos para ayudar al vulnerable, para ayudar al necesitado, para ayudar al que ha fallado y el que la ha regado pero que ahora no sabe qué hacer con su vida, es pregonar el año del favor del Señor. Tú y yo estamos pregonando el año del favor del Señor cuando hacemos el bien a los demás. ¿Se dan cuenta del hermoso privilegio que tenemos de hacer justicia? Ahora fíjense cómo responde Eliseo a esta mujer. Es muy interesante, ¿no? Eliseo podría haberle dicho: muy bien, yo me encargo, tengo un contacto con Dios, fíjate que me platico con él cara a cara, él me escucha, me responde, voy a hacer aparecerte un poquito de dinero de la nada y así va a terminar tu problema. ¿Eliseo podría haber hecho eso? Sí, podría haber hecho eso, pero no lo hizo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que le pregunta a esta viuda? Le dice: ¿qué tienes en tu casa? ¿Y qué le responde la viuda? No tengo nada, solo me queda un poco de aceite. Y los expertos dicen que este aceite era un aceite baratito, que ni siquiera era aceite para cocinar algo, era un aceite que solamente se utilizaba para cosas muy básicas como sanar una herida. Entonces, o ponerse en la cara para la resequedad, ni siquiera era comestible, era un aceite de la peor calidad que existía. Y entonces Eliseo le dice: sal y pide a tus vecinos que te presten vasijas y consigue todas las que puedas. Y para nosotros esta petición que Eliseo le hace a la viuda tal vez pueda parecer algo muy fácil, ¿verdad? Porque pensamos que es ir con los vecinos y pedirle unos frasquitos, y en este tiempo conseguir unos frascos está sencillo. ¿A poco no? Nada más que nos metemos a la compu o al celular, nos metemos a Amazon y nos llegan 10 frascos, ahí está. O si no, pues nos vamos al Princhos o al Waldos a conseguir de esos frascos de esas tiendas de 100 pesos, todo lo que puedas encontrar en la tienda. Para nosotros es muy fácil. Pero en este tiempo, tener vasijas era algo importante. No cualquier persona tenía una vasija. Las personas tenían pocas vasijas, 1, 2 o 3, porque era algo muy caro. Y entonces le dice Eliseo a la viuda: ve y pídeles a tus vecinos de estas cosas valiosas y que te las den. Y les dice, fíjense las palabras que utiliza: consigue todas las que puedas. Es decir, no nada más pidas a uno por vecino, consigue todas las que puedas, que tus vecinos se comprometan a ayudarte, a bendecirte, a hacer algo en favor tuyo. Y entonces luego entra a tu casa con tus hijos y cierra la puerta, echa aceite a todas las vasijas y a medida que las llenes ponlas aparte. Y ya nosotros sabemos cómo terminó la historia. Ese poquito aceitito que tenía la viuda se multiplicó para poder llenar todas estas vasijas de aceite. Y entonces, ¿qué le dice Eliseo a la viuda? Ve y vende esas vasijas, ve y véndelas, y ahora vive de ellas. Dios, fíjense bien en esto, en lo que hay detrás de la respuesta de Eliseo, porque tenemos que entender por qué Eliseo le pide esto a la viuda de ir con los vecinos a pedirle ayuda. Fíjense, Dios nos muestra a través de esta respuesta de Eliseo lo importante que es la comunidad y cómo Dios la usa para bendecir a otros. Seguramente los vecinos, cuando la viuda llegó a pedirle sus vasijas carísimas, pensaron: este es mi problema, este es mi problema. ¿Por qué no ahorró tu marido? A ver, este no es mi problema. Pero el hecho de que una viuda estuviera ahí completamente vulnerable, completamente necesitada, a la puerta de su casa, humillándose ante ellos, era una muestra de que sí, era su problema. Ellos tenían que hacer algo.
Ellos tenían que ayudar. Ayudar al vulnerable y dar la mano al necesitado es justicia, es responsabilidad de todos. El filósofo cristiano Nicolás Wolterstorff lo expresó así. Fíjense lo que dice: si un hombre rico sabe de alguien que se está muriendo de hambre y tiene el poder de ayudarlo, pero decide no hacerlo, entonces viola los derechos de esa persona con la misma certeza y reproche que si lo hubiera agredido físicamente. ¿Qué les parecen estas palabras? ¿Ya me estoy pasando de listo? Bueno, no son mis palabras, es lo bueno, son de Nicolás Wolterstorff. Si tienen un problema, vayan con él. Si tú eres rico y tienes forma de ayudar a otro y no lo haces, es como si tú mismo estuvieras violentando a esa persona. Lo que está diciendo Nicolás Wolterstorff es: no podemos hacernos de la vista gorda. Ahora, el hecho de que Eliseo no apareciera el dinero mágicamente, involucrar en el asunto a los vecinos, también era una forma de ayudarlos a ellos. Qué interesante esto. No era simplemente de ayudar a la viuda, también era una forma en la que Eliseo los estaba ayudando a ellos. La idea es que cuando vemos el quebrantamiento de los demás, cuando vemos su necesidad, su sufrimiento y su miseria, también se nos revela nuestra propia necesidad. Porque es muy fácil hablar de los pobres, ¿están de acuerdo? Es muy fácil hablar de los necesitados y de decir, bueno, ellos son personas de otra categoría, ellos son los necesitados. Pero viene Cristo y no solamente les dice a los pobres que están mal, nos dice a todos que estamos mal, que no hay justo, no hay uno que haga lo bueno. No solamente ellos están en necesidad, espérense tantito, no solamente ellos están en necesidad, ustedes también. No solamente hay pobres allá afuera, tú también eres pobre. No solamente hay ciegos allá afuera, tú también eres ciego. No nada más hay necios allá afuera que no saben utilizar ni cuidar bien su dinero, ni cuidar bien sus finanzas, tú también eres un necio. Tú también. Estás esclavizado a tu pecado. Estás esclavizado a tu orgullo, a tu forma en que ves a los demás por encima del hombro y te sientes superiores a ellos. Entonces, cuando Cristo habla de liberar a los pobres y a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor, no es solamente pregonar el año del favor del Señor a los pobres y a los vulnerables, porque ¿saben qué? Estas palabras que Cristo está predicando, no se las está predicando a los pobres. ¿Dónde estaba Jesús cuando estaba diciendo estas palabras? ¿En dónde estaba Jesús cuando estaba diciendo estas palabras? Estaba en una sinagoga. ¿Quiénes lo estaban escuchando? Los maestros de la ley. Y entonces después les dice, bueno, esto tiene que ver con el ministerio de Eliseo y Elías, porque déjenme decirles esto. Elías no fue enviada a una viuda israelita, aunque había un montón de viudas en Israel. ¿A quién fue enviada? A la viuda de Sidón. Y había un montón de ciegos o había un montón de enfermos de lepra en Israel, y sin embargo, ¿a quién fue enviado Eliseo? A Naamán el sirio, a curarlo de la lepra. Tienen que entender, fariseos, tienen que entender personas que piensan que están bien y que no tienen necesidad, que ustedes son el mayor problema. Porque el pobre, el vulnerable sabe que está en necesidad, sabe que necesita salvación, pero la persona que piensa que está bien, la persona que piensa que cumple con los estándares morales, con los estándares de educación, que sabe cómo comer de etiqueta, cómo acomodar los cubiertos en la mesa, la persona que piensa que todo lo que tiene ha sido gracias a que se ha quemado las pestañas y que ha luchado y que ha estudiado, dice, a esos son los que tienen el mayor problema, porque no se dan cuenta de los ciegos que están, no se dan cuenta de los necesitados que están. Pero el favor del Señor está anunciado para los que reconocen que son vulnerables y para los que aún no lo saben, pero tienen que reconocerlo. Ahí está la respuesta de Eliseo. Esto significa que cuando tú y yo vemos la miseria ajena, la necedad ajena, la torpeza ajena, Dios quiere que también veas tu propia pobreza, tu propia miseria, tu propia necedad, porque el Mesías no solo vino a rescatar a esa gente, vino a rescatarte a ti y a mí también. Cuando te entregas a los demás, es cuando te encuentras a ti mismo, es cuando encuentras alegría, felicidad, propósito y sentido. Fíjense qué curioso, en este mundo que nos dicen que la felicidad, el propósito y el sentido está en sentirnos plenos, en hacer lo que nos hace feliz y que nos hace sentir plenos,
viene Jesús y nos dice, hay más gozo en dar que en recibir. ¿En verdad has experimentado eso como cristiano? No lo sé, tal vez no. Tal vez no te has dado la oportunidad de eso y solamente sigues pensando en ti, en cómo vas a poder recibir más. Pero bueno, aquí está esta respuesta de Eliseo. Tenemos que mirarlos a los ojos y ayudarlos, porque al verlos a ellos, al ver su necesidad, recordamos nuestra necesidad también. Punto número 3, la provisión de Dios. Fíjense en cómo termina esta historia. La viuda entra con sus hijos, cierra la puerta, empieza a llenar una vasija tras otra, y cuando ya no hay más vasijas, el aceite deja de fluir, y entonces le preguntan a Eliseo, ¿y ahora qué hacemos? Ya llenamos todas las vasijas. Y Eliseo les dice, vayan y vendan el aceite, paguen la deuda, y lo que con lo que les sobre, vivan tú y tus hijos. ¿Saben qué costo tenía una vasija de aceite en aquellos tiempos? ¿Saben ustedes cuántas aceitunas se tenían que prensar para hacer el aceite de oliva? ¿Saben cuántos lugares se hacía un buen aceite de oliva para venderse? Era muy cara la elaboración del aceite de oliva. Un frasco de un buen aceite de oliva valía muchísimo. Y aquí vemos a Dios proveyendo en abundancia para esta mujer, lo suficiente para pagar su deuda y la de todavía poder vivir los años que le restaban de vida. Ahora bien, lo interesante en esta historia es que Eliseo en realidad no tiene nada material que darle a la viuda. ¿Están de acuerdo? Eliseo no le entrega dinero, Eliseo no le da de sus bienes, él no le provee de vasijas, tiene que ella ir con los vecinos a pedir las vasijas. Eliseo no saca algo de su bolsillo para bendecir a la viuda. Lo único que hace Eliseo es invitarla a creer en lo que Dios puede hacer por ella. Eso es lo que Eliseo tiene para ofrecer a la viuda, enseñarla a confiar en el Dios que puede hacer algo por ella. El aceite no era de Eliseo, las vasijas no eran de Eliseo, el poder no era de Eliseo. Eliseo no le da algo que sea suyo, simplemente le da algo que él ha recibido de Dios, una palabra, una dirección, un llamado a confiar. Y eso también nos confronta a nosotros, porque tú y yo estamos rodeados de personas en necesidad. Algunos tienen necesidades físicas, otros tienen necesidades emocionales, otros tienen necesidades espirituales. Seguramente tú tienes familiares y amigos que aún no conocen a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué has hecho por ellos? ¿Cómo oras por ellos? ¿Cómo les hablas de Cristo? ¿Cómo les sirves? ¿Cómo les compartes esto que Eliseo le está compartiendo a la viuda, que es enseñarle a confiar en el Dios en el que él ha creído? ¿Estás haciendo eso con tus familiares que no son cristianos? ¿Con tus amigos que no son cristianos? ¿Les estás enseñando a poner su confianza en el Dios en el que tú pones tu confianza? Todos tenemos algo que dar. Recuerden lo que dice el Señor Jesús cuando envía a sus discípulos a predicar, a sanar, a servir en medio del pueblo. De gracia ustedes han recibido, entonces ahora de gracia den. No les estoy pidiendo que den algo que surja de ustedes, simplemente les estoy pidiendo que den algo que han recibido de parte de mí. Es eso. Si tienes dinero, Dios te lo ha dado para su honra y su gloria. Si tienes salud, Dios te lo ha dado para utilizar esa salud en beneficio de otros. Si tienes conocimientos, Dios te lo ha dado para que pienses en cosas que otros no piensan, que puedan ser de bendición a otros. Si tienes habilidades, Dios te ha dado esas habilidades no para que presumas de ellos, sino para que las pongas en servicio de otros y bendigas a otros. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para hacer justicia? ¿Qué estamos haciendo por los necesitados que están a nuestro alrededor? ¿Tiene sentido ayudar a las personas que están en esta colonia? ¿Tiene sentido gastar nuestro tiempo y nuestro dinero para intentar ayudar al borrachito de la colonia? Sí, sí lo tiene. Tiene todo el sentido del mundo, porque todos podemos hacer justicia por alguien. Todos podemos dejar de pensar exclusivamente en nosotros, porque ese es el problema que tenemos, que utilizamos nuestro tiempo ¿para qué? Para entretenernos a nosotros mismos, para distraernos, para seguir girando alrededor de nosotros mismos. ¿Qué voy a hacer este sábado? ¿En qué voy a gastar mi tiempo este sábado? ¿Cómo gastas tu tiempo los sábados? ¿Te das cuenta cómo gastas tu tiempo tus sábados en ti?
¿Qué voy a comer hoy que me haga sentir bien? ¿Qué serie o qué película voy a ver hoy que me haga sentir bien? Que me haga olvidar mi tristeza, que me haga olvidar que las cosas no han salido como yo quiero. ¿Qué voy a ver que me distraiga? Que me siga manteniendo en mi papel de víctima. ¿Qué voy a seguir haciendo para no estar pensando tanto en mi tristeza, en mi soledad? Y mientras tanto, hay tantas cosas por hacer por otros. Hay tantas llamadas telefónicas por hacer. Hay tantas personas que necesitan ánimo. Hay gente a las que podemos predicarles el evangelio. ¿En verdad piensas que un buen plan de un sábado es seguir pensando en ti mismo en lugar de pensar en cómo puedes servir a otros? Pero eso no nos hace sentir cómodos. Eso no nos hace sentir bien. Eso pensamos que no nos va a dar la paz, la felicidad que estamos buscando. No creemos las palabras de Jesús que nos dice: hay más gozo en dar que en recibir. No lo creemos. No creemos que lo único que va a poder calmar nuestra tristeza, nuestra depresión, nuestro victimismo es dejar de pensar en nosotros mismos y empezar a pensar en los otros. No creemos eso. La verdad es que no creemos eso. Ahora fíjense en algo hermoso que nos señalan muchos comentaristas sobre el aceite. Fíjense, dicen que el aceite, además de ser un producto valioso, en la Biblia es un símbolo de la gracia de Dios y también es una señal de la elección de Dios. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra Cristo? ¿Qué significa la palabra Cristo? Cuando decimos Jesucristo, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué significa la palabra Cristo? El ungido. Cuando decimos Jesucristo estamos diciendo Jesús, pero no cualquier Jesús. Jesús, el ungido. La palabra el Mesías en hebreo significa el ungido, la palabra Cristo en griego significa el ungido. Por eso nos referimos así a Jesús. ¿Y a quiénes se les ungía en Israel? ¿Quiénes eran las personas que eran ungidas en Israel? ¿A quiénes? ¿Se acuerdan? A los reyes. ¿A quiénes más? A los sacerdotes. ¿Quiénes más se ungían en Israel? A los profetas, ¿sí o no? A Eliseo, a Elías se les ungió con aceite. Se nos ungía con aceite. Entonces el aceite bíblicamente se convierte en una señal de la provisión de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su elección y de lo más importante, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué dice Jesús ahí en Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido a traer buenas nuevas. Déjame decirte eso: si tu fe está en Cristo, el Espíritu del Señor te ha ungido para que te sumes al trabajo de Cristo y anuncies buenas nuevas. Esto es lo glorioso de esta historia, porque al final esta no es una historia sobre aceite, no es historia sobre una viuda y de cómo ayudar a los vulnerables, es una historia sobre la gracia de Dios, es la historia sobre las buenas noticias de que hay un Salvador, Cristo Jesús, Cristo el ungido, quien siendo rico se hizo pobre, quien siendo rey se hizo siervo y quien siendo santo tomó sobre sí nuestra maldición. Y solo aquellos que ven con claridad su necesidad, como la viuda, pueden clamar a Dios y recibir el aceite de su gracia. Un aceite que no se acaba, un aceite que no puedes ganar por tus medios, pero un aceite que consuela, un aceite que sostiene, un aceite que nos permite seguir adelante en medio de un mundo egoísta y de un mundo ensimismado. Solamente cuando un cristiano comprende lo que Cristo ha hecho por nosotros, puede cambiar su actitud hacia los demás y también puede cambiar su actitud hacia su misma miseria. ¿Están de acuerdo? Solamente una persona que reconoce su necesidad, reconoce que no es mejor que los demás y que está igual de necesitado que los demás, puede cambiar su corazón para buscar bendecir y ser de bendición para otros. Oremos esta tarde para que podamos seguir aprendiendo a dar a otros de lo que hemos recibido. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias porque en la salvación que nos has dado por medio de Jesucristo, también nos recuerdas para qué nos has dejado en este mundo. Nos has puesto aquí para conocerte, para amarte y para bendecir a los que están a nuestro alrededor.
Enséñanos, Padre, que vivir para tu gloria no es solamente ser religiosos, sino gozarnos en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, alegrarnos en tu Hijo, y desde ahí aprender a compartir con otros todo lo que por gracia hemos recibido. Señor, danos una visión clara de nuestra misión en este mundo. Ayúdanos a mirar a los necesitados, a los vulnerados, a los que sufren, y a responder no solo con lástima, sino con amor, con responsabilidad, con justicia. Gracias, Padre, porque por tu gracia, por tu amor y tu perdón, ahora podemos empezar a ver nuestra vida de una manera distinta y entender que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de ti. Te alabamos, Padre, en esta hora, y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.